Buen día, ¿cómo andan? Buen día. Buenas, Buenos días. ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, gracias. Esperando que se sumen. Hola, profe. ¿Todo bien? ¿Cómo va? Tenemos 15 nada más, el resto está durmiendo aparentemente. Les costó Dado hoy, el horario un sábado. estado complicado. Bueno, no sé ustedes, yo estoy algo contento por las notas del parcial, no sé si las vieron o todavía no la han visto. Están en la plataforma las notas subidas. Bueno, voy a esperar un poquito que se sume un poco más de gente para darles una pequeña reflexión y cómo son los pasos a seguir, ¿no? Bueno. Las notas están subidas ahí en el estatus. Hay un estatus nuevo. Ahí se conectó Raúl. Hay un estatus nuevo. Buen día, profesor de la teoría, ¿cómo le va? Buen día, buen día. Así que nada, bueno, le decía que contento por las notas que vi, que han sido bastante buenas, el promedio fue 7.40 del curso, así que bueno, nada, es bueno empezar bien para continuar bien. Fue un examen medianamente sencillo, creo, no sé qué me dirán ustedes, pero Era un regalo. no fue, Era un regalo, era un obsequio, profesor, ese examen. no fue algo complicado, la idea es no empezar complicado, ¿no? Así que bueno, el otro parcial creo que es el 3 de octubre, si la memoria no me falla, no tengo a mano el cronograma, pero no, obviamente. A vaso alto. Fue un gran examen de parte de ustedes, porque claramente, a ver, si no estudias, por más que te tome qué es un análisis de negocio, no vamos a andar bien. La idea es que el resto de los exámenes, no digo todos, lo dirá el titular, pero haya algunos exámenes que sean grupales y prácticos. Así que es esencial el trabajo en equipo y para eso están los trabajos prácticos que vamos haciendo clase a clase. Así que... ¿Cuánto se sacó Nico Vaso Alto? ¿Qué nota se sacó? ¿Qué se sacó? A ver. 9, profe. ¿Eh? ¿9? 9, qué afano. Bueno, nada, un poco comentarles eso. La gente que, a ver, recuperatorio va a haber para aquel que estuvo ausente, que creo que fue 1 o 2 personas, teniendo en cuenta los totales de asistencias que hubo en estos sábados. Creo que hay una reprobada o un reprobado, no recuerdo bien, pero esa persona, junto a los que estuvieron ausentes, podemos hacer el recuperatorio el sábado que viene. O sea, se comunican conmigo la semana, me dicen, profesor, yo voy a recuperar, ya una persona se comunicó, me dijo que va a recuperar el sábado que viene, de ausente, y se comunican conmigo, coordinamos para el sábado a las 9, sábado que viene, hacer el recuperatorio de este primer examen y ya nos sacamos de encima el primer examen, ustedes y nosotros. Es la idea, ¿no? Así que, bueno, ahora los dejo, se me perdió Raúl, no sé dónde anda Raúl, acá está Raúl. Los dejo con la parte teórica del día de hoy, distribución en planta, y en breve nos reuniremos con la práctica. Si desaparezco un minuto es porque me fui a preparar el mate. Aviso. Desactiven los micrófonos, lo único, así no tenemos... Profe, si trae facturas, convide. Creo que hay.
desactive los micrófonos, así no se acopla nada, ni se escucha nada raro. Bueno, Raúl, todo tuyo. Bueno, buenos días a todos. Qué felicidad que estemos como todos los sábados acá juntos. Y vamos a ver hoy un tema que es interesante, que explica muchas cosas, que es la parte de distribución en planta. O cómo pongo, o layout. De alguna manera ya pasamos la etapa de la localización de planta. Y algunos dicen, pero profe, el layout, ¿esto dónde ubico las máquinas? Que todo esto es un cuento chino, ¿para qué corno necesito yo saber dónde voy a ubicar las máquinas? Porque de alguna manera, fíjense que es importante saber que la cocina tiene que estar en la cocina, la habitación en la habitación y el baño en el baño. Si yo mi habitación la pusiera en el baño en la cocina y la cocina en mi habitación, sería, yendo a lo vulgar, qué zafarrancho de combate se armaría. Y por otra parte, como yo les dije, todo tiende a ahorrar costos. Entonces, la mano de obra y los desperdicios forman parte de esto, de este ahorrar costos. Está claro que el que maneja una máquina, la va a manejar una máquina estando el proceso uno al lado del otro o estando el proceso de una cuadra de distancia. Pero en el medio yo voy a tener más gastos detrás. Si metele que yo tuviera un layout donde el proceso 1 queda acá y el proceso 2 queda a una cuadra de distancia, y seguramente voy a tener más gastos de acarreo, le voy a tener que pagar más al chabón que lleva las máquinas entre los procesos, el que lleva las materias primas al proceso 1, que lleva el producto terminado al depósito de productos terminados, y seguramente en el medio se me van a caer materiales, entonces voy a tener más desperdicio, porque se forma parte de lo humano, ¿no? Porque si yo, es lo mismo que si tuviera mi departamento acá y la cocina a 2 cuadras de distancia, y tuviera que llevar una pava o traer una pava de 2 cuadras de distancia acá para poder tomar un mate y darle la clase a ustedes. Esto forma parte del sentido común, nada más que, bueno, esta cuestión que tiene que ver mucho con el sentido común, la traducimos en una clase con algunos parámetros formales que se entiendan. Entonces, es necesario el layout y es necesario conocer los procesos y es necesario tener técnicas de layout, porque una cosa es que yo acomode el baño y la cocina y las habitaciones en mi casa, y otra cosa que tenga una fábrica con 50 máquinas, el cual ya 50 máquinas con distintos tipos de procesos, que haya 5 o 6 procesos distintos y máquinas que respondan a esos 5 o 6 procesos, donde de alguna manera ya se me complica más la situación. Pero siempre pensando, acuérdense que cuando yo pienso en poner un negocio, en poner una empresa, lo primero que pienso es en el tema costos. ¿Dónde lo pongo? Porque evidentemente la parte de fletes de materias primas, fletes de productos terminados, y la parte de gas, luz y todo eso, forman parte de costos donde yo tengo que afrontar para poder producir. Y una vez que encontré todo eso, digo, bueno, ¿cómo coloco las máquinas? Y tiene que ver con el proceso, tiene que ver con el espacio físico que tengo para distribuir las máquinas, y tiene que ver con el tema de costos. Yo nací, y nosotros vamos a ser licenciados en administración para empresas cuyo objetivo es ganar guita. Y esto de ganar guita significa, a ver, si yo gané un porcentaje, no sé, el 30% del patrimonio, alguien me va a preguntar por qué no
gané el 50% del patrimonio neto. O si la rentabilidad fue el 40% de la venta, alguien va a preguntar por qué no 50%. Y nosotros tendremos que dar, como dirigentes y administradores de empresas que vamos a hacer, más allá de saber hacer los ejercicios que Cristian les da, tenemos que dar una respuesta formal a la asamblea de accionistas o a la gerencia general, ¿por qué no ganamos más? Y entonces, cuando nos presentan, bueno, mira, el jefe de planta pensó que cambiar el layout para tal cosas, nosotros no vamos a ser ingenieros de ninguna manera, más allá de esta teoría que enfoque el tema del layout de planta, pero si no es importante que sepamos la razonabilidad de un layout, la razonabilidad en cuanto al objetivo final de la empresa, que es ganar guita y tener los menores costos de producción posible. Entonces, entramos a decir, profesor, ¿pero qué es un layout? Y el layout sería encontrar una ordenación dentro de la fábrica, un orden dentro de la fábrica, para conseguir la mayor rentabilidad posible, o, dicho de otra manera, que sería lo mismo, los menores costos posibles, los menores costos de producción. Siempre acá estamos hablando, en esta materia estamos hablando de costos de producción. Hay costos de administración, no los vemos. Hay costos de comercialización, tampoco los vemos. Hay otros tipos, costos financieros, y tampoco los vemos. Acá nos interesan los costos de producción. ¿Y cuál es el principio rector del layout? Y el principio rector del layout es cuando vemos las distintas máquinas, el layout debe ser coherente con el orden natural del proceso. Debe ser coherente. Si yo tengo proceso 1, proceso 2, proceso 3, proceso 4, y seguramente el layout, o sea, el ordenamiento de las máquinas, tendrá mucho que ver con la continuidad de proceso 1, proceso 2, proceso 3, proceso 4, y así hasta terminar el proceso. Entonces, nos encontramos que el layout, yo miro un layout y de alguna manera tengo que mirar un proceso de producción. Sería más o menos lo mismo. Necesariamente cuando enfoco un layout, cuando pienso en el ordenamiento de las máquinas, y también tengo que pensar, o cuando tengo que pensar cómo voy a... Supongamos que la empresa está en un proyecto y tengo que pensar cómo voy a ordenar las máquinas, de alguna manera también tengo que pensar cuál va a ser el sistema productivo que a mí me va a ser más eficiente o que yo pretendo para mi taller, mi planta o lo que sea. Y de alguna manera tengo dos tipos de sistemas productivos que son importantes, por así decirlo. Uno es el sistema de empuje o push, y otro es el sistema de pull o de tracción, que es el sistema japonés. El sistema de push es el sistema que va desde que nace hasta que termina. Decir, profe, que era chocolate por la noticia. Todo va desde que nace hasta que termina. Sí, pero de alguna manera yo voy inyectando materiales en la medida que el proceso, en la medida que yo pienso que el proceso debe ir mejor. Y seguramente para que no se queden cortos ninguna de las etapas del proceso productivo, yo voy a inyectar más material de lo que realmente necesita. Entonces, por ahí la gran crítica que se le hace a este proceso no es que sea malo, sino que en el medio quedan muchos productos en proceso en inventario y muchos materiales en inventario que no sería necesario si yo realmente pongo en cuenta todo lo que tengo que hacer. En cambio, el proceso japonés es el que va de atrás para adelante, o de tracción. De alguna manera,
el último proceso le pide al anterior lo que necesita, el anterior, el anterior, el anterior, el anterior, el anterior, el anterior, con lo cual nunca genera mayores inventarios en proceso de lo que realmente necesita. Son dos sistemas. Quizás la gran crítica siempre que en materia de producción se hace es tratar de no generar inventarios. ¿Por qué? Fíjense que dice, profe, pero todos los libros que leemos, todas las firminas estas, siempre se basan en no generar inventario. ¿Y por qué no tenemos que generar inventario? Y generalmente no tenemos que generar inventario porque todo el inventario que generemos es dinero parado que la empresa tiene. Acuérdense ustedes, volvemos al principio de la carrera, de la rueda operativa. Cuando tengo la rueda operativa es produzco, vendo, cobro, compro, pago y el producto allá enfrente. Si yo tengo inventarios parados, o productos en proceso parados, o productos terminados parados, esto de produzco, vendo no se produce, porque tengo materiales parados que no terminan de ser productos terminados. Ergo no puedo vender. Con lo cual, esta sería una razón. Más allá de que hubiera razones financieras, porque alguien, el gerente de producción, me puede llegar a decir, vos estás gastando más recursos de los que realmente tenés que gastar, porque de alguna manera tenés inventario, hablando mal y pronto, inventario al pedo sin producir y no producir productos terminados, entonces la empresa no puede terminar de ser eficiente en cuanto a esto de producir y vender. Y también es una crítica buena. Entonces surge el sistema japonés como el mejor, con lo cual, digo, hoy todos los sistemas se orientan al sistema japonés para evitar tener lo que se llama activos inmovilizados o materiales inmovilizados, ya sea en materia prima en el inicio del proceso, materia prima en todos los procesos, por un sistema de productivo que no sea coherente. Por otra parte, piensen que si la guita la ponen ustedes para poner una empresita, sea de fabricación de churros, ustedes tienen que poner capital de trabajo para poner a fabricar churros. Si le piden mayor guita de la que realmente necesitan, porque queda inventario en el medio y seguramente a ustedes tampoco les va a causar ninguna gracia. Con lo cual, fíjense que es importante esta cuestión de qué sistema productivo elijo, si el push o pull, o el americano o el japonés. Después digo, cuando nos imaginamos el layout o los tipos de distribución, de alguna manera nos imaginamos qué tipos de distribución en cuanto a sistemas de producción se refiere. Por una parte tenemos operaciones intermitentes, donde son bajos los volúmenes de producción. Bajos, a ver, cuando me refiero a bajos yo comparo distintos tipos de industrias. Entonces digo, tengo bajo volumen de producción, equipos de uso general y mano de obra intensiva. Por ejemplo, ¿qué empresa responde o qué tipo de empresas o qué tipo de producciones responden a este tipo de distribución? Y seguramente me voy a imaginar un laboratorio de especialidades medicinales o un laboratorio de especialidades de médicos de medicina para animales o lo que sea. Y cuando, por otro lado, tengo operaciones continuas, y cuando tengo operaciones continuas me imagino una industria siderúrgica. Entonces, ahí tengo equipos de uso especializado, pocos conductos, productos estandarizados y alto capital intensivo. Es muy típico de una industria siderúrgica. ¿Hasta acá más o menos vamos bien? ¿Me van entendiendo? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Por ahora sí. No se me duerman. Digo, ¿cuáles son los objetivos de un layout? Fíjense que esto que yo les decía, bueno,
tengo que distribuir las máquinas. Entonces tengo que distribuir las máquinas y pareciera ser que se transforma en una ciencia, algo que tiene que tener sentido común. Entonces, el objetivo de la distribución son la integración de todos los factores que afecten la distribución. Digo, tengo que integrar las distintas máquinas de los distintos procesos que afecten la producción de los distintos tipos de productos. Y movimientos de material según las distancias mínimas. Como le decía yo, una cosa que tenga un proceso, el proceso 1 acá y el proceso 3 a 2 cuadras de distancia, y otra cosa que tenga un proceso a continuación del otro, muy cerquita uno del otro. Circulación de trabajo a través de la planta. Evidentemente que esto, cuanto más cerca queda un proceso uno del otro, seguramente más rápido voy a producir y menores desperdicios voy a tener. Acuérdense que esto de más rápido produzco o más lento produzco, tiene que ver con la productividad. Y se acuerdan que siempre repetimos este tema que tiene que ver con los costos. Digo, a mayor productividad, diluyo los costos fijos por una cuestión de producción en escala. Y a menor productividad o más lento el proceso, de alguna manera los costos fijos por cada uno de los productos se elevan. Entonces, tener la circulación del trabajo que sea rápido y eficiente hace que, de alguna manera, yo mejore la producción por una cuestión económica, por una cuestión de que, si no lo vieron, lo van a ver por cuestión de producción en escala o de economía de escala. La utilización efectiva de todo el espacio, evidentemente, si tenemos una planta con determinada cantidad de metros cuadrados y yo quiero producir, qué sé yo, churros, por poner un ejemplo, de alguna manera va a ser lo importante que yo esté todo distribuido adecuadamente dentro de lo que yo tengo previsto para la producción de churros. Y la utilización efectiva y eficiente, que asegure esta producción efectiva y eficiente un mínimo esfuerzo y la seguridad de los trabajadores. Es muy importante esta cuestión porque el mínimo esfuerzo tiene que ver con la teoría de movimientos y la seguridad obvia que tiene que tener cada trabajador. Yo me acuerdo que teniendo cuáles son los objetivos de un empresario más allá de la rentabilidad, es cuidar el patrimonio y cuidar los seres humanos, o cuidar los seres humanos que integran la planta y cuidar el patrimonio. De alguna manera, esto de cuidar incluye la seguridad de los laburantes, la seguridad de los trabajadores, ¿no? Y la flexibilidad de poder cambiar procesos. De alguna manera, es como yo les contaba la vez pasada, la tecnología va avanzando y por ahí hay máquinas que hacen trabajo de gente, que hoy lo hace manualmente, con lo cual yo tengo que tener tener previsto, al menos dentro del lineamiento del layout, poder tener una mejora en cuanto a la tecnología se refiere, aplicada a los distintos procesos de distribución. Te lo estoy diciendo con palabras ampulosas y académicas, algo que tiene que tener un sentido común. ¿Para qué voy a batir los huevos con la mano si puedo tener, qué sé yo, la procesadora, por así decirlo? Bueno, acá pasa lo mismo. Todos son cuestiones que tienen que ver con sentido común más que otra cosa, que obviamente nos ayudan a mejorar los costos de producción, que ahí apuntamos. ¿Cuáles son los principios básicos de la distribución de planta? Bueno, el primer principio es lo que hablábamos recién, principio de satisfacción y de la seguridad. Obvio. De esto no cabe la menor duda de que la seguridad, no sé si la satisfacción, pero seguramente la seguridad de los trabajadores es un objetivo muy importante de la organización, cualquier organización. Principio de integración al conjunto también, de alguna manera, yo tengo que tener los procesos concatenados unos con otros y todos los procesos forman parte del conjunto para poder producir los productos que yo necesito producir. Para poder, o sea,
¿Por qué necesito producir? Porque necesito vender. Y porque necesito tener rentabilidad. Y porque necesito pagar insumos, pagar recursos. Volver a comprar materia prima para ser eficiente en mi empresa. Es como que Coca-Cola no se agota con una botella. La producción de Coca-Cola, lleno la botella, la pongo a la venta, la cobro y vuelvo a seguir haciendo botellas de Coca-Cola. Bueno, esto es principio de integración al conjunto, principio de la mínima distancia recorrida. Yo me acuerdo que cuando en mi vida profesional me tocó trabajar en distintos tipos de empresas de automotrices. Y cuando trabajaba, me tocó vivir la transformación de lo que fue oportunamente Chrysler en la Argentina, cuya planta de producción estaba en San Justo y en Monte Chingolo. En San Justo fabricaban coches y en Monte Chingolo fabricaban camionetas y camiones. Me tocó vivir la transformación de la compra de la planta por parte de Volkswagen Argentina. Y una de las primeras cosas que decidió la gerencia industrial de Volkswagen Argentina fue discontinuar, o sea, no producir más ni camionetas ni camiones. Con lo cual le quedó una planta vacía. Una planta vacía y operarios en la calle. Digámoslo con todas las letras. Pero ¿qué hacían con la planta vacía, que era propiedad de la nueva empresa? Y trasladaron ahí la línea de catafóricos y pinturas de los coches. Con lo cual, se armaban las carrocerías en San Justo, se subían a un camión, furlong, se mandaban a Monte Chingolo, ahí se pintaban, volvían a San Justo y de ahí continuaba el proceso de producción. Obviamente que la decisión fue un caos y una catástrofe. ¿Por qué? Es muy sencillo, porque de un plumazo, cuando tomó esa decisión, empezó a lentificar el proceso de producción, porque antes estaba absolutamente integrado. Con esta decisión partieron el proceso en tres. Una parte a 30, 40 kilómetros, después tenía que volver. O sea, que por un lado, mandar las carrocerías a Monte Chingolo y traerlas implicaba tener mayores fletes de producción. Por otro lado, implicaba tener más lenta la producción, o sea, mayores costos fijos por unidad de producción. Y por otro lado, tenía mayores desperdicios, porque entre que la carrocería se subía en un camión y se bajaban en la otra planta y volvían, seguramente se perdía alguna carrocería en el camino, más allá del lógico desperdicio. Con lo cual, fíjense qué decisión tan poco feliz. Y bueno, este tema de costos fue lo que de alguna manera originó Autolatina en su momento, o sea, la fusión de Volkswagen con Ford, y después el divorcio de Volkswagen con Ford fue tan traumático como el casamiento. O sea, fíjense que decisiones tan poco felices se toman pensando, de alguna manera, hubieran alquilado la planta de Monte Chingolo a otra empresa y creo que ganaba mucha más guita. Esto de la distancia mínima recorrida. Perdón, Es decir, te hago una sí. consulta para ir conectando los temas, ¿no? Esto que contó Raúl, su vivencia en cuanto a esta división nueva que ocurrió entre estas dos plantas, ¿qué injerencias en cuestiones de costos a ustedes les parece que tuvo? Primero, como primera pregunta. A ver si Se lo despertamos. Creo que el tema de los fletes me parece que lo primero que tenés que ver. Muy costo de bien, flete. Mauro Córdoba, Bien. muy bien. Si ustedes quisieran... ¿Qué nota se sacó Mauro en el parcial? 8. Mauro, 8. Muy No, bien. no estuve como Nico. Si ustedes quisieran, por ejemplo, relocalizar, que de hecho es lo que hicieron, relocalizar esa planta por ahí, ¿qué costos son los preponderantes? O sea, ¿qué
¿qué método hubieran optado en la relocalización si tuvieran que ustedes estar a cargo de esa tarea, ¿no? O si hubiesen estado ustedes a cargo de esa tarea. Nosotros hicimos mucho hincapié en el tema del costo de traslado y de cómo tratar de que impacten lo menos posible dentro de nuestra lógica, ¿no? De cómo nosotros pensamos el trabajo práctico anterior, lo pensamos mucho desde el punto de vista de ubicar algo, si queríamos abarcar el mercado de Buenos Aires, buscar una localización que estuviese cercana a Buenos Aires, pero que fuese intermedia a donde estábamos localizados originalmente, por una cuestión de que si nosotros íbamos a abastecer el mercado de Buenos Aires íbamos a tener mucho costo de flete, digamos, de corta o media distancia. Y lo pensamos también, pensamos una alternativa que era tratar de, no sabemos igual si es posible, pero que pensamos la alternativa de poder mandar por la hidrovía del Paraná también los productos, las materias primas, básicamente de Misiones hasta Campana, que era donde nosotros radicamos la planta nueva. Siempre pensándolo desde los costos logísticos. Está bien. Ustedes ven cómo el ejemplo que exponía Raúl recién conecta un poco lo que veníamos viendo al principio, ¿no? La cuestión esta de relocalizar una planta o una sucursal o un depósito, o localizar, y la cuestión también esta de escenarios, de plantear escenarios, que es lo que en definitiva tuvieron que hacer en el trabajo práctico anterior. Simplemente para conectar este tema con el anterior, cómo vamos siguiendo un hilo y nos vamos localizando y después distribuyendo teniendo en cuenta la formalidad, como bien decía Raúl. Perdón por la interrupción y aprovecho para decir que quedan 8 minutos, así que seguimos. Bueno, en 8 minutos, bueno, seguimos un poquito más y en 8 minutos tocamos un recreo de 30 segundos y volvemos. Después seguimos con el principio de circulación o flujo de materiales, que tiene mucho que ver con la distancia recorrida y tiene mucho que ver con que cada proceso quede uno a continuación del otro, de tal manera que el flujo de materiales sea continuo. Principio del espacio cúbico, o sea que pareciera ser una cuestión muy, muy de sentido común. No solamente tengo que aprovechar los metros cuadrados, sino tengo que aprovechar los metros cúbicos. Si ustedes alguna vez fueron a, ¿cómo se llama? Este mayorista de materiales, Cristian, que está pegado a los supermercados. Sodimac o Easy. Walmart o todo eso, fíjense, o no, el otro, el que tiene materiales para la construcción. Easy, Sodimac. Sodimac. Easy Sodimac. Fíjense que los materiales no solamente aprovechan el espacio cuadrado, sino aprovechan el espacio en altura. Con lo cual, esto forma parte de poder tener en cuenta el principio del espacio cúbico en cuanto a depósito de materias primas y depósito de productos terminados, y el principio de flexibilidad, es decir, poder cambiar cada uno de los procesos. El principio del espacio cúbico se está aprovechando recién ahora porque se están no es que se han descubierto, de alguna manera la tecnología avanza y yo puedo utilizar que un material quede por encima del otro, utilizando los racks o utilizando algo correspondiente. Esto hace 50 años no era posible porque no existían los ampimóviles o cuestiones para subir y bajar materiales. Pero bueno, es importante porque ahora lo tenemos y que se aproveche no solamente el ancho y el largo, sino el ancho, el largo y el alto. Como seguramente ustedes habrán visto en ISIS si alguno fue, ¿no? En el Diarco también, profe. Bueno, ISIS, Diarco, todos los supermercados, todos los supermercados que tengan ese tipo de tienda asociada. Inclusive, tengo mi hijo que labura en Amazon, en Alemania, y ellos tienen la distribución totalmente planificada en cuanto al principio de espacio cúbico, inclusive han estandarizado hasta las entregas de productos en cuanto a la necesidad de materiales de clientes, ¿no? Está bien, en Alemania se vive esta realidad muy distinta a la Argentina, pero ya llegaremos, supongo que ya llegaremos.
Me quedan 5 minutos. Entonces, si vamos a qué tipo de distribución tenemos en planta, qué tipo de proceso de alguna manera. Por posición fija, por proceso y por producto. Para sintetizar, antes de que yo estoy mirando acá 443, 442, 441, es terrible. La distribución fija es cuando tengo el producto fijo y todo viene hacia el producto. Por ejemplo, si yo tengo que construir un barco, tengo el barco y todo va hasta el producto, es por distribución fija. Pero el proceso es el que analizo en función del el flujograma de proceso. Ya vamos a ver un flujograma de proceso, donde de alguna manera yo voy mirando primera etapa, segunda etapa, tercera etapa, cuarta etapa, y de alguna manera voy pasando revista en la planta y tiene que ver con el flujograma de proceso. Y el tipo de producción por producto es la producción de alguna manera pseudo continua, donde yo puedo estandarizar los productos si es la producción siderúrgica. Entonces, distribución fija, barcos. Distribución por proceso en función de, veo la planta, veo los procesos, comparo con el flujograma o el diagrama de procesos. Es flujograma o diagrama de procesos, es exactamente lo mismo. Y distribución por producto, producción continua. Por ejemplo, industria siderúrgica. Hasta acá, en cuanto a distribución fija por proceso y por producto, ¿alguna duda? Esto es importante en la medida que ustedes tengan que hacer alguna crítica de algún proceso en función de algún costo. Si es que les toca, ¿no? Profe, yo no entiendo la diferencia ahí entre distribución por proceso y por producto. ¿Son muy similares o no? No, porque vos por procesos tenés procesos, valga la redundancia, que tienen distinta etapa. Por ejemplo, la fabricación de medicamentos. El producto gira en torno a los procesos. Seguro. Por ejemplo, Metele Bayer, con la fabricación de aspirinas. Primero tengo la mezcla de droga base con los excipientes. Después tengo la máquina que te hace las tabletitas. Después tengo la máquina que hace los blisters. Después tengo el proceso de empaque. En cambio, en la distribución por producto es, de alguna manera, tengo una bobina de chapa, pasa por el galvanizado, se vuelve a enroscar y ya terminó el proceso productivo. O sea que el proceso productivo es continuo. ¿Se entiende? Con lo cual, por proceso, cuando hay una cuestión donde vos ves el diagrama de producción y ves que un producto pasa por distintas etapas del proceso de elaboración. Va creciendo, metele. Y la distribución continua es cuando parte de la materia prima termina el producto terminado y en el medio es todo un solo proceso. ¿Se entiende? Bien. De alguna manera queda 1 minuto 37. Y acá vendría a ser un ejemplo que titular de la cátedra quiso hacer. Perdón, una Sí, pregunta. Sí, Volviendo al punto anterior. ¿Puede ser que en algún lugar estén los dos procesos juntos, digamos, por proceso y por producto? Sí, puede ser. Una industria automotriz. La línea Exacto. Fíjate vos que en la industria automotriz tenés procesos. Soplado, equipado y montaje, claro. Puede ser, digamos que... Claro. Digamos, La parte de montaje sería continua, pero sin embargo el producto final forma parte en distintas etapas del proceso de producción. A ver, muchas veces no se dan todo esto tipificado. Claro, por eso pueden convivir dos juntos. Pueden convivir los dos juntos. De alguna manera, acuérdense con los principios, cuando analizo el espacio que tengo, queda 1 minuto. Cuando analizo el espacio que tengo que fijar si parte puede ser por proceso y parte puede ser continuo. Aparte por la cuestión de costos, lo que salga menos. Y ¿no? también depende, digamos, qué es lo que yo estoy produciendo, depende, digamos, qué es lo que me conviene y qué no, la cantidad de distintos materiales, distintos productos que puedo no llegar a tener. Tal cual.
Ok.